Amós 1. Juicios contra las naciones vecinas. Para comprender la irrupción de Amós, debemos primero diseccionar la Matrix de su tiempo. Estamos en el siglo VIII a.C., un periodo que los historiadores suelen llamar la Edad de Plata o el apogeo de los reinos divididos. Es el escenario perfecto para observar cómo la prosperidad material actúa como un anestésico para la conciencia colectiva. El espejismo de la prosperidad, el contexto de Usías y Jeroboam II. Tras décadas de guerras y escasez, Judá, bajo Usías, e Israel, bajo Jeroboam II, experimentaron una alineación geopolítica inusual. Asiria estaba momentáneamente debilitada y Egipto en declive, dejando un vacío de poder que ambos reyes aprovecharon para expandir sus fronteras y controlar las rutas comerciales del creciente fértil. Los frutos del éxito material. Israel recuperó territorios desde Siria hasta el Mar Muerto. Boom económico. Surgió una nueva clase mercante. Se construyeron casas de marfil y residencias de invierno y verano. Amós 3:15. Desarrollo militar. Usías fortificó Jerusalén con ingeniosas máquinas de guerra. 2 Crónicas 26:15. La trampa de la cizaña, el alejamiento del espíritu. En términos de guerra espiritual, esta prosperidad generó un fenómeno de engrosamiento de la conciencia. Cuando las necesidades básicas están cubiertas en exceso y el poder militar parece inexpugnable, el ser humano tiende a externalizar la seguridad. Se confía en el muro de piedra y en el ejército, no en la frecuencia espiritual, la ley. Ritualismo vacío. La religión se convirtió en un accesorio de estatus. Se iba a los santuarios de Betel y Gilgal no por conexión, sino por validación social. Anestesia de la empatía. La riqueza se construyó sobre la explotación. La cizaña filosófica del derecho del más fuerte se infiltró, haciendo que los servidores mentales vieran al pobre no como un hermano, sino como un activo sacrificable. Y antes de entrar en el análisis directo, reflejar una anomalia, el texto no comienza con una fórmula estándar como la palabra de Jehová vino, sino son las palabras de Amós. El sistema de la Matrix suele exigir una etiqueta de origen para procesar una información como sagrada. La fórmula estándar que encontramos en otros sectores de la red es Devar IHVH, palabra de Jehová que vino a, lo cual establece una transmisión vertical y externa, donde el operario es un receptor pasivo de un paquete de datos que cae desde el servidor central. Sin embargo, Amós rompe este cortafuegos de seguridad al titular su registro simplemente como las palabras de Amós, Divrei Amos. Desde la Matrix hebrea, esta distinción es una declaración de frecuencia absoluta, mientras que la apertura estándar de otros profetas suma un valor de 232, cifra que resuena con el comando sea la luz, Yehior. El inicio de Amós vibra en la frecuencia 392. Este número no representa una iluminación mística descendente, sino el Maagal, el circuito o la vereda. Técnicamente, esto nos indica que la verdad no está cayendo como un rayo desde una dimensión abstracta, está surgiendo desde el suelo, desde el procesamiento empírico de un hombre justo que ha visto cómo el circuito de la justicia social se ha completado. No es una revelación nueva, es el informe de un testigo que confirma que el tiempo de procesamiento ha terminado. Este inicio es un ataque directo a los patrones de la cizaña. El sistema de engaño institucionalizado en Samaria y Jerusalén ha programado a las unidades de conciencia para que solo acepten la verdad si viene con el sello oficial de la casta sacerdotal o el membrete del templo. Al omitir la fórmula divina estándar, Amós lanza un cebo para los hipócritas. El sistema religioso despreciará el mensaje por considerarlo mera opinión humana de un pastor, mientras que el trigo
operando desde su Jerusalén interior, reconocerá la frecuencia de la verdad por el peso intrínseco del fruto. Aquí presenciamos la unión de voluntades. En una mente purificada, la distinción entre mi pensamiento y la voz de la fuente se disuelve. Amós ha limpiado su canal a tal punto que sus palabras son el davar, el hecho evento de Dios, manifestándose en el lenguaje rudo y honesto de un hombre de campo. Es la resurrección de la voluntad. Amós deja de ser un esclavo que espera órdenes para convertirse en un sujeto con autoridad propia, que ruge porque su sentido común está alineado con la justicia universal. Es la prueba técnica de que cuando la matrix histórica colapsa por la corrupción, la verdadera frecuencia no se encuentra en la liturgia del centro, sino en la periferia de una conciencia que se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dibrei, las palabras de. Esta palabra proviene de la raíz DBR. En hebreo, davar no es solo una palabra abstracta, significa también cosa, asunto o suceso, mientras que amar, decir, es el acto de comunicar, diber, hablar palabra, es el acto de conducir algo hacia la realidad. Esta misma raíz también forma la palabra deber, que significa peste o plaga. Podríamos concluir que si la palabra davar de justicia no se escucha, se manifiesta físicamente como una plaga, deber. La palabra de Amós no es discurso, es un evento que va a ocurrir. Amós, de quien son las palabras, proviene de la raíz trilátera, Ajin Mem Samesh, que evoluciona en el verbo amas, significado literal, significa cargado o el que lleva una carga. Connotación espiritual. No se refiere a una carga física cualquiera, sino al peso de la profecía, masa. Representa a aquel que sostiene el peso del juicio divino sobre sus hombros para comunicarlo al pueblo. Si nos paramos a analizar cada una de las raíces de Amós, encontramos Ajin, el ojo, la visión profunda, la capacidad de ver la injusticia social que otros ignoran. La esencia del ojo del pastor. En el contexto de Amós, la Ajin no es una observación pasiva, es una visión que perfora la cáscara, kelipá, de la realidad. El valor numérico de la letra Ajin es 70. En la Cábala, este número es un portal hacia lo que está oculto, Sod, Sevod, secreto. Luga 70. La Ajin le permite a Amós ver el Sod, el secreto oscuro detrás de la prosperidad de Israel. Mientras todos ven bendición económica, él ve el secreto de la opresión. Yayin, vino. Rey 70. El vino representa el placer y la embriaguez. Israel estaba ebrio de poder. Curiosamente, Amós denunciará más tarde cómo los ricos beben vino comprado con las multas de los pobres. Amós 2:8. La Ajin de Amós observa esa copa de vino y ve la injusticia. El 2. El ojo de la Geburá, rigor. Como mencionamos que el mensaje de Amós vibra en la frecuencia de Geburá, rigor, la Ajin aquí funciona como el ojo del juicio. A diferencia del ojo derecho, misericordia, esed, que busca excusas para perdonar. La Ajin de Amós es el ojo que mide, que pesa y que no parpadea ante la distorsión de la balanza. Es la capacidad de ver el punto, nekudá, de ruptura antes de que el edificio colapse. 3. Las 70 naciones. El libro de Amós comienza con oráculos contra 7 naciones: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab y Judá, antes de llegar a Israel. El número 7 es la 10ª parte de 70, las 70 naciones arquetípicas según la Torá. Al tener la Ajin, 70, en su nombre, Amós tiene la autoridad jurisdiccional para mirar y juzgar no solo a su pueblo,
sino el comportamiento ético de todo el mundo conocido. Su visión es universal porque la justicia es una ley natural de la creación. La paradoja del cargado con visión. Si unimos la raíz amás, cargar, con la letra ayin, visión, obtenemos una verdad poderosa. Ver la injusticia es una carga. Quien tiene la ayin abierta no puede vivir tranquilo. El conocimiento de la verdad social le quita la paz al profeta y le impone el peso, masa, de hablar. Mem, M. El agua o el flujo de las naciones. Si la ayin es el ojo que observa la grieta, la mem, M, es el canal por donde fluye la consecuencia. En el nombre de Amós, ambos, la mem es la letra central, el corazón que bombea el mensaje. La mem es la representación gráfica del agua en movimiento. El flujo representa el paso del tiempo y el fluir de las naciones, Goyim. En la profecía, las naciones son comparadas a menudo con muchas aguas. La paradoja de Amós. El agua puede dar vida, la Torá, o puede destruir, el diluvio. Amós advierte que el flujo de la historia de Israel ha dejado de ser agua de vida para convertirse en un torrente de juicio que los arrastrará. 2. Gematría. El número 40. Transición y prueba. La mem vale 40. Este es el número de la metamorfosis en la tradición hebrea. 40 días de diluvio, la purificación del mundo por el agua. 40 años en el desierto, la transición de la esclavitud a la libertad. 40 semanas de gestación, el tiempo necesario para que algo nuevo nazca. La lectura, que Amós tenga una mem, 40, en su centro, indica que su mensaje marca un punto de no retorno. Es un periodo de 40, una prueba final. Israel está en el momento de gestación de su propio destino. O se purifica, o es barrido por el flujo del agua de los ejércitos enemigos. Asiria. 3. El secreto del pueblo. Am. Fíjate en esto. Las dos primeras letras de Amós son ayin y mem, M. Am significa pueblo. El significado, Amós lleva al pueblo en su propio nombre. Él no es un profeta aislado en una montaña. Es un hombre cuya identidad está fundida con el flujo del pueblo. Si Amós significa cargado, lo que carga es precisamente al pueblo. Es el peso de las acciones de la gente lo que él siente sobre sus hombros. 4. Mem abierta versus mem cerrada. En la escritura hebrea, la mem tiene dos formas. En el nombre de Amós, ambos, la mem es abierta, M. Sod, secreto. Una mem abierta representa la revelación, lo que fluye hacia afuera, la sabiduría que se comparte. Aplicación. Amós no se guarda la visión. Su agua, su palabra, fluye sin filtros hacia la plaza pública. Es una verdad que inunda las calles, aunque sea incómoda. Resumen de la mem 40. En Amós nos dice que su palabra es el canal por donde el juicio fluye hacia el pueblo. Es un aviso de que el tiempo de la prueba, 40, se está agotando y que la inundación de la historia está a punto de comenzar. Samej S, el apoyo o el ciclo, también representa el secreto, Sod, que sostiene la estructura. Con la Samej S llegamos al punto final del nombre de Amós, ambos. Si la ayin es el ojo y la mem es el flujo, la Samej es la pared donde ese flujo choca o el círculo que lo contiene, el círculo cerrado. La Samej es la única letra del alfabeto hebreo que es un círculo perfecto, completamente cerrada. El concepto representa la inevitabilidad. En el mensaje de Amós, esto significa que el ciclo de la injusticia se ha cerrado. No hay por dónde escapar. Lo que Israel sembró ha dado la vuelta al círculo y ahora regresa a su punto de origen. El secreto, Sod, aunque el valor 70, Ayin, se asocia al secreto, la Samej representa la protección del secreto. Es el recipiente que guarda la verdad. Amós guarda en su nombre el secreto de por qué las naciones caen, por la falta de apoyo moral. 2. El significado, sostén, samaj,
Samach. La palabra Samach significa apoyar o sostener. La paradoja del profeta, Amós es el cargado, Amás. ¿Cómo puede un hombre cargado mantenerse en pie? La respuesta está en la Samech final de su nombre. Es el bastón, el soporte divino que sostiene al profeta mientras él sostiene el peso de la palabra. La crítica social. Amós denuncia que Israel ha dejado de sostener, Samach, al caído y al pobre. Al romper el soporte social, han roto la Samech de su propia estructura nacional. 3. Gematría. El número 60, la vigilancia. La Samech vale 60. Este número tiene una conexión militar y protectora en la tradición. Cantares 3:7 menciona a 60 valientes que rodean el lecho de Salomón para protegerlo del temor nocturno. La conexión con Amós. El profeta advierte que la verdadera protección, los 60 valientes, no vendrá del ejército de Jeroboam II, sino de la integridad. Sin justicia, el círculo de protección, 60, se convierte en un círculo de asedio. Resumen del nombre completo, Amvos, Ayin, 70, el ojo que ve la mancha, Mem, 40, el flujo del pueblo en el tiempo, Baf, 6, el gancho que conecta el cielo con la tierra, Samech, 60, el círculo que cierra el juicio y el sostén del profeta. Conclusión del nombre, Amós es el hombre que ve. El flujo, M de la historia, sirve de puente, punto, y sostiene, S, la carga del juicio final. Si seguimos escudriñando a Amós, de quien son las palabras, su gematria nos da un valor de 176, un número extremadamente significativo en la tradición hebrea. Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia y tiene exactamente 176 versículos. Este salmo es la exaltación máxima de la ley, Torá. Esto vincula a Amós con la defensa estricta del cumplimiento legal y ético de la Torá. Tratado Baba Batra. El tratado más largo del Talmud tiene 176 hojas. Conexión con la justicia. Amós es el profeta de la justicia social. El hecho de que su nombre sume 176 sugiere que él es el contenedor o la carga de la estructura completa de la ley aplicada a la realidad terrenal. Después de esta pequeñísima introducción, continúa el versículo, que fue uno de los pastores de Tecoa, el analista de las manchas ocultas. La identidad de Amós no es una simple nota biográfica. Es la descripción de una capacidad de percepción necesaria para fracturar el engaño del sistema. El texto especifica que era uno de los pastores, pero en el original no se utiliza el término común para quien cuida ovejas, sino la palabra noked. Este matiz es la base científica de su función. La raíz de esta palabra se refiere a puntear o marcar, describiendo a un criador de ovejas que se especializaba en animales con manchas o puntos en su lana. Mientras que la estructura religiosa y política de la época presumía de una blancura impecable y una prosperidad absoluta, Amós, por su oficio, poseía el ojo entrenado para detectar la mancha moral y la corrupción que otros ignoraban. El valor numérico de este oficio, 154, es idéntico al de la palabra edut, que significa testimonio. Esto nos revela que su posición no es la de un crítico externo, sino la de una prueba viviente. Amós es el testimonio de que el sistema está manchado bajo su superficie brillante. Al ser uno de los pastores, se nos indica que no actúa de forma aislada, sino como parte de una red de vigilancia. Un colectivo de conciencias que operan fuera del centro de poder para mantener la integridad de la verdad original. Su origen en Tecoa termina de definir su autoridad. El nombre Tecoa proviene de una raíz que significa clavar una estaca o tocar el shofar. Geográficamente, este lugar se encontraba en el límite, donde la tierra fértil se encuentra con el desierto de Judá.
En el plano de la Jerusalén interior, Tecoa representa esa zona de nuestra conciencia que se mantiene en alerta constante, lejos del bullicio del ego y de las seducciones de la comodidad. Estar en Tecoa es vivir en la frecuencia de la alarma, es tener la firmeza de quien ha clavado su estaca en la verdad y no se deja arrastrar por las corrientes de opinión del sistema. Desde la perspectiva de la Matrix cizaña, Amós es un elemento que el sistema no puede controlar porque no pertenece a él. Al venir del desierto, su mensaje no está contaminado por la necesidad de agradar a la corte ni por los beneficios del templo. Es la voz de la periferia que irrumpe en el centro para denunciar que el ciclo de abundancia artificial ha llegado a su fin. Amós es, en esencia, el hombre que siente la vibración del suelo antes de que el terremoto se manifieste, porque su vida en la dureza del desierto lo ha vuelto sensible a los cambios de frecuencia que los habitantes de las ciudades de marfil ya no pueden percibir. Continúa el versículo, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, la auditoría del cenit, el colapso de la falsa estabilidad. Este fragmento nos sitúa en las coordenadas exactas de lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Amós no irrumpe en un momento de crisis visible o carestía, sino en el pico más alto de prosperidad de ambos reinos. Es el siglo de oro antes del abismo, el momento en que el sistema parece funcionar a la perfección, ocultando la fractura interna de la conciencia. El texto comienza con un acto específico. Amós visionó, Chazá, acerca de Israel. Es vital comprender que no se trata de una simple audición o un discurso aprendido. La raíz Cheche, ZH, describe una visión mental y espiritual profunda, la capacidad de ver a través de la superficie de las cosas. Amós es un vidente que observa los palacios de marfil y el éxito comercial, pero donde el ojo común ve bendición, su percepción detecta ruina. El valor numérico de esta visión es 20, que corresponde a la letra Kaf, cuyo significado es la palma de la mano o un recipiente. Esto nos indica que la visión de Amós es el recipiente técnico donde se va a contener y procesar el juicio que el sistema ya no puede evitar. En el sur, en Judá, el mando lo ejerce Usías, cuyo nombre significa «Mi fuerza es el Eterno». Bajo su gestión, el reino alcanzó una seguridad absoluta, recuperando puertos y fortaleciendo murallas. Sin embargo, su nombre tiene una gematría de 92, el mismo valor que Pa'am, que significa pulso o ritmo. El pulso de la nación era externamente fuerte, pero Usías terminó su ciclo con lepra debido a su orgullo. Aquí vemos el patrón de la fuerza institucional que, al desconectarse de la humildad de la fuente, se convierte en una enfermedad que corroe la estructura desde dentro. Simultáneamente, en el norte, reina Jeroboam II, el monarca de la expansión. Su nombre, que significa «el pueblo se multiplica» o «el pueblo contiende», refleja un estado de euforia colectiva y crecimiento territorial. Su valor numérico es 322, cifra que coincide con la palabra Kebish, que significa camino o calzada. Jeroboam construyó los caminos del comercio y la guerra, facilitando el flujo de bienes, pero descuidó el camino del corazón, permitiendo que la cizaña de la injusticia social se infiltrara en cada estrato del reino. La paradoja de este escenario es total. Amós, el hombre que lleva la carga, entra en un mundo dominado por la fuerza, 92, y la expansión, 322. Mientras los reyes sumaban poder y extendían fronteras, Amós venía a restar importancia a lo material para enfocar el ojo en la frontera interior. El hecho de que se mencionen ambos reyes indica que el mensaje de Amós es un puente que ignora las divisiones políticas para aplicar una ley de justicia universal.
nos enseña que el peligro más letal para la Jerusalén interior no es la escasez, sino la prosperidad que actúa como un velo, convenciendo al hombre de que el éxito externo es sinónimo de aprobación divina, cuando en realidad puede ser el síntoma de una desconexión terminal con la fuente. Y finaliza el primer versículo y análisis de esta introducción de Amós, 2 años antes del terremoto. El umbral de la sacudida final. Esta frase no es un simple marcador en un calendario antiguo, es la firma vibratoria que cierra la advertencia de Amós. Al fechar su mensaje en relación a un evento geológico, el texto nos indica que la palabra del profeta no era un discurso abstracto, sino una realidad que ya estaba empujando la materia hacia su punto de ruptura. El tiempo mencionado, 2 años, Shnatayim, encierra una enseñanza profunda en su raíz original. La palabra para año, Shana, comparte raíz con los conceptos de repetir y cambiar. Al usar la forma dual, el texto establece el principio de los 2 testigos. Dios otorga 2 ciclos completos de tiempo para que la nación escuche la repetición del mensaje y ejecute un cambio de dirección. Son 730 días de gracia, donde, aunque todo parece seguir igual en la superficie de los palacios, la fractura interna ya es total. Es el espacio que se nos da para observar nuestros propios frutos antes de que la realidad física se encargue de la purga. El evento del terremoto Hara-Ash es la respuesta natural de la creación ante una sociedad que se ha vuelto rígida en su injusticia. En el plano de la conciencia, el terremoto representa el momento en que las estructuras que hemos construido para protegernos, nuestros egos, nuestras seguridades materiales, nuestras falsas creencias, son sacudidas porque ya no pueden sostener el peso de la mentira. La base científica de este juicio se encuentra en su valor numérico, 570. Este número vincula el terremoto directamente con 2 conceptos clave: Eser, 10, y Sha'ar, puerta. Esta conexión nos revela que el terremoto fue el juicio diseñado específicamente para las 10 tribus del norte, cuya copa de iniquidad se había desbordado. Al mismo tiempo actuó como una puerta que cerró una era de falsa opulencia y abrió el camino hacia el exilio y la purificación. Amós advierte que la puerta de la misericordia está por cerrarse y que el suelo que pisan los poderosos ya no tiene solidez moral. Históricamente, este sismo fue de tal magnitud que quedó grabado en la memoria colectiva durante siglos, recordándonos que cuando el hombre endurece su corazón, la tierra debe romperse para recuperar su fluidez. En nuestra Jerusalén interior, antes del terremoto, es el aviso que recibimos cuando algo en nuestra vida ya no es auténtico. No es una amenaza, sino un diagnóstico. Un edificio que está fuera de plomada no necesita ser castigado, caerá por su propio peso. Amós nos invita a salir de las casas de marfil, de nuestro propio engaño, antes de que la vibración de la verdad haga colapsar todo lo que no esté cimentado en la justicia. Y si recuerdas, el valor de Amós era 176, que relacionábamos directamente con el Salmo 119 en su versículo 176, que te dejo como final del video. Dice: «Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos». Amén.